Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de biología. En la clase de hoy sobre el tema de la salud y la enfermedad vamos a trabajar dos conceptos, el concepto de trasplante y el concepto de hábitos de vida saludable. Empezamos con los trasplantes. Nos planteamos la cuestión, ¿qué es un trasplante? Bueno, pues un trasplante consiste en sustituir órganos, tejidos o células que están dañados y que ponen en riesgo a una persona, que denominamos receptor, por otros órganos, tejidos o células que están en buen estado y que proceden del denominado donante. Nos planteamos la pregunta de por qué necesitamos un trasplante. Bien, pues puede ser que haya habido una enfermedad que puede ser infecciosa o no, que haya causado un daño irreversible al organismo o a alguna de sus partes. Como ejemplo de enfermedad no infecciosa os puedo poner el cáncer de pulmón, el cáncer de hígado, un infarto, quemaduras en algunas partes de la piel, problemas en la visión, con lo cual estarían relacionados con los trasplantes de retina o de córnea, etc. Llegados a este punto, tenemos que mencionar también los conceptos de compatibilidad y rechazo. Sabemos que el sistema inmunitario es capaz de distinguir entre lo propio al cuerpo y lo extraño a ese cuerpo, de manera que cuando recibimos un órgano, las defensas del receptor lo analizan. En este punto se pueden dar dos casos. Imaginemos una persona que va a recibir un riñón a través de un trasplante. Si el donante y el receptor son muy parecidos, pues entonces hablamos de que ambos son compatibles. Significa eso que el receptor acepta el órgano. Mientras que si el donante y el receptor son muy distintos, hablaremos de que existe rechazo. El receptor se defiende del cuerpo extraño, lo destruye o rechaza, e incluso el receptor, el paciente, puede llegar a morir. En ambos casos, la persona que sufre la operación de trasplante tiene que tomar una serie de medicamentos denominados inmunosupresores. Son unos medicamentos que hacen que disminuya la reacción inmune del organismo para evitar el rechazo. En el caso de que el donante y receptor sean compatibles, el receptor tiene que tomar estos medicamentos de por vida. Y en el caso de que donante y receptor no sean compatibles, a pesar de los medicamentos se produce el rechazo y por tanto hay que quitar de nuevo ese órgano para evitar poner en riesgo la vida del receptor. Siguiendo con el concepto de compatibilidad y rechazo, según la relación que exista entre receptor y donante, los trasplantes pueden ser autotrasplante o autoinjerto, es cuando una misma persona se dona a sí misma, y el ejemplo más claro es el autotrasplante de piel en quemaduras. Otro tipo de trasplante es el isotrasplante. Donante y receptor son gemelos idénticos. Al ser tan parecidos se minimiza mucho el riesgo de rechazo. Otro ejemplo es el llamado alotrasplante, en el cual donante y receptor son de la misma especie, pero no son genéticamente idénticos. Este es el caso más general. ¿De acuerdo? Cuando escuchamos que una persona ha sufrido un trasplante de pulmón, de corazón, etc., generalmente suele suele estar categorizado en este tipo, alotrasplante. Y finalmente está el xenotrasplante, que son ejemplos muy poco frecuentes. Donante y receptor son de especies distintas, como por ejemplo el hombre y el cerdo. Ha habido casos muy contados en los que algunas personas han recibido algunas partes del sistema circulatorio del cerdo, como por ejemplo alguna válvula o algún fragmento de arteria. Bien, ahora nos vamos a plantear la pregunta ¿quién puede ser donante? Y antes de eso vamos a ver que cuando los donantes son personas que están vivas, pues las donaciones pueden ser de piel, de sangre, de médula ósea,
Se puede donar parte de un órgano que se pueda regenerar, como por ejemplo el hígado, o un órgano que pueda ser prescindible como el riñón, porque siempre el donante se puede quedar con otro. Si los donantes tienen o están en situación de muerte cerebral o encefálica, entonces han fallecido, pero artificialmente se mantiene latiendo al corazón para que los órganos se mantengan en buenas condiciones. En todos los casos tenemos que tener en cuenta que todos podemos ser donantes y que antes del fallecimiento tenemos que comunicarlo a nuestros familiares más próximos. Tengamos también en cuenta que en España hay una ley de trasplantes desde hace muchos años y que por esta ley hay que respetar la voluntad del fallecido. Si el fallecido declara que quiere ser donante de órganos, la ley te ampara de manera que tus órganos puedan ser donados después de tu fallecimiento. La ley también dice que la donación debe ser altruista, es decir, que no haya problemas debidos al tráfico de órganos, etc. Todo lo contrario. La ley permite garantizar el anonimato del donante, de manera que el receptor nunca sabrá quién ha sido la persona que le ha donado el órgano, a no ser que se haya tratado de un isotrasplante, por ejemplo. Y los órganos, según esta ley, se tienen que distribuir según criterios médicos, atendiendo al estado de gravedad del receptor. Muy bien, pues en la última parte de la clase de hoy vamos a trabajar los hábitos de vida saludable. Vamos a ver en principio qué factores son los que determinan nuestra salud. Y en función de la tabla que estáis viendo, la herencia genética afecta en un 20% a nuestra salud. El otro 20% viene determinado por el ambiente en el que vivimos y hacemos nuestra vida diaria. Un 10% se refiere al sistema sanitario. Si el sistema sanitario es bueno o malo, pues eso afectará positiva o negativamente a nuestra salud porque podrá ayudarnos o no a combatir ciertas enfermedades. Pero algo muy importante es que el 50% de mi salud viene determinada por el estilo de vida que estamos llevando. ¿De acuerdo? Como resumen, vemos que no podemos influir en la información genética que heredamos de nuestros progenitores, de manera que si en ese ADN hay información que dice que yo puedo tener predisposición a algunas enfermedades, no podemos luchar contra eso. Sin embargo, sí podemos influir en nuestro estilo de vida y por tanto podemos adoptar una serie de hábitos de vida saludables. En este cuadro vamos a ver, por tanto, 5 hábitos de vida para llevar una vida saludable. El primero de ellos se refiere a llevar una dieta regular y equilibrada, que sea capaz de suministrarnos la energía y los nutrientes necesarios para que la actividad diaria pueda ser llevada a cabo de la manera que nosotros queremos. En un segundo punto, hacemos referencia a tener un horario regular para nuestras actividades diarias y dedicar en torno a 8 horas para dormir y poder recuperarnos del desgaste y la tensión que hemos ido acumulando a lo largo del día. En un tercer punto es muy importante la práctica del deporte y actividades al aire libre, que de esa manera podamos conseguir tener un desarrollo corporal y de nuestra mente equilibrado. En el punto número 4 nos referimos a la higiene personal, que es un concepto que hemos ido trabajando a lo largo de todo el tema. Es mucho más que lavarse manos, cuerpo o dientes. También se refiere a llevar ropa limpia, a cubrirnos la boca cuando tosemos, incluso a tener las uñas aseadas y cuidadas porque sabemos que debajo podemos, sin saberlo, albergar gérmenes que podemos, por ejemplo, contagiar a otras personas o incluso a nosotros mismos. La higiene es esencial para proteger no solamente nuestra salud, sino también la de las personas que nos rodean. Y en el último punto
vemos, y eso lo sabemos ya, que debemos evitar sustancias tóxicas como drogas, alcohol o tabaco, porque sabemos que dañan gravemente a nuestra salud. Muy bien, pues ese ha sido el final de la clase de hoy. Espero que haya sido interesante y nos vemos en la próxima. Bye bye.